Ojo, bienvenido a una semana más de estrenos de plataformas y de cine. Y al día de hoy los estrenos que nos abren las puertas y que son del cine precisamente son top, porque muchos críticos ya han hablado de estas dos películas que se nos vienen aquí en el cine hoy, jueves 22 de junio, y que le han puesto 5 estrellas a las dos películas que se presentan y que se estrenan hoy en el cine. Una de ellas se trata nada más y nada menos de Teléfono Negro, un film de terror al más puro estilo de Sam Raimi, el director que nos trajo las películas de Spider-Man con Tobey Maguire y por supuesto Doctor Strange en el multiverso de la locura. Teléfono Negro cuenta la historia de Finney Chow, un niño de 13 años, tímido pero inteligente, que es secuestrado por un asesino sádico y atrapado en un sótano insonorizado donde gritar no sirve de nada. Sin embargo, cuando un teléfono desconectado en la pared, bueno, no sé si desconectado, pero insonorizado, mejor dicho, comience a sonar, Finney descubrirá que puede escuchar las voces de las víctimas anteriores del asesino y estas tratarán de ayudarle para que no le pase lo mismo que le pasó a ellos. Todo en todas partes al mismo tiempo. Se trata de una película que habla del multiverso y no como en las de Marvel. Aquí sí que te volará la cabeza. Estamos hablando de que una anciana inmigrante china se verá envuelta en una loca aventura donde ella sola podrá salvar el mundo explorando otros universos que se conectan con las vidas que podría haber llevado. Una loquísima aventura tiene nuestra garantía de calidad. Llegando a la plataforma de streaming más famosa del mundo, Netflix, este 23 de junio tiene para nosotros una serie que define la primera clase. First Class se trata de un reality que sigue la vida en Barcelona de un grupo de amigos que comparten su amor por la moda excesiva, las fiestas de lujo y los eventos exclusivos. Algo muy diferente es La Casa de Papel Corea, en donde por fin las Coreas están unificadas, pero para que lleguen unos ladrones y se quieran robar todo su dinero nacional. De esto cuando se traten de apoderar de la Casa de la Moneda de una Corea unificada. La mente maestra tras esto tendrá que lidiar con rehenes atrapados y por supuesto la policía. Belleza, pero en inglés es el nombre de nuestro siguiente estreno destacado en Netflix, el cual nos mostrará el conflicto de la vida de una joven cantante al borde del estrellato, quien se debate entre una familia dominante, las presiones de la industria y el amor por su novia. Y finalizamos con El Hombre de Toronto, en donde no, ese hombre de Toronto no es el prota, sino que nuestro prota, un emprendedor no muy listo, se verá obligado a hacer equipo con un infame asesino conocido como El Hombre de Toronto, para poder seguir con su vida. Prime Video esta vez solamente tiene un estreno destacado para nosotros en esta Popcorn Week, y se trata de Chloe. ¿Pero quién es Chloe? La historia va sobre una joven obsesionada con las redes sociales y que a través de ellas descubre el posible asesinato de una de sus personalidades favoritas, por lo que buscará tomar una nueva identidad para desenmascarar el misterio. What happened to Chloe? Siempre jóvenes, o bueno, eso decía una frase, ojalá que sí, o eso decía este grupo. Menudo está de regreso, una biopic que narra el apogeo y el declive del grupo infantil más icónico de la historia en América Latina. Bueno, eso es discutible, pero sin duda los componentes de esta formación creada en Puerto Rico a finales de los años 70 supieron lo que era convertirse en auténticos ídolos adolescentes, y esto y más lo veremos en esta serie. That this is something we can aspire to. La historia de Menudo will live on forever. En Apple TV Plus por fin tenemos más de un estreno destacado. Primero, una temporada número 2, la segunda temporada de la docuserie sobre diseño de casas vanguardistas.
Home y se estrenará a nivel mundial el viernes 24 de junio. La serie es nominada al Emmy y presenta nuevos destinos y ofrece a los espectadores una mirada inédita al interior de los hogares más innovadores del mundo. Y Loot, que también llega el mismo día. La historia de la multimillonaria Molly Novak, interpretada por Maya Rudolph, que tiene una vida de ensueño con jets privados, una gran mansión y un gigayate. Cualquier cosa que se le pueda antojar. Pero cuando su marido la traiciona tras 20 años de casados, ella empezará a perder la cabeza a plena vista de la opinión pública, convirtiéndose en el foco de atención, pero ahora no por algo bueno. Oh my God, I need one of those. Disney Plus tiene, como todos los miércoles a partir del 8 de junio, que bueno, sí, a partir del 8 de junio que ya pasó, un estreno disponible cada miércoles, esto es cada nuevo episodio de Miss Marvel, pero aparte de eso, tenemos Superación, la historia de la familia Antetokounmpo, película basada en la historia real de la familia Antetokounmpo y de los primeros 3 hermanos campeones de la NBA. Llega el 24 de junio de 2022 en exclusiva en Disney Plus y nosotros solo le podemos decir que ¡wow! Es una historia increíblemente conmovedora. Y la temporada 2 de esta serie, que en otra ocasión la mencionamos en la plataforma de Hulu, pero ahora estamos en Disney Plus, porque llega aquí. Así es, estamos hablando de la serie de Selena Gómez, Solo asesinatos en el edificio, y su temporada número 2. Y cerramos con el aviso de la llegada de las antiguas series de Marvel que por alguna razón habían sido canceladas. Ahora llegan aquí a Disney Plus para tener muchísimo más contenido Marvelita, y son, sí, las que estás viendo en pantalla. Y así llegamos a una semana más de estrenos de cine y de plataformas que te durarán de aquí, viernes 22 de junio, jueves 22 de junio, hasta el 29 de junio, miércoles 29 de junio, que de ahí, pues vamos a ver qué nuevos más estrenos hay. Y ahí ya estaremos hablando de julio. Nos vemos el siguiente mes entonces. Yo soy Juan. Chao.